Estamos acá en esta mañana y podríamos decirlo cada vez que nos reunimos, pero estamos acá para conocer a Dios. Hemos venido porque necesitamos conocer a Dios. Si no, cada uno de nosotros estuviese haciendo lo que mejor le parezca, pero entendemos que necesitamos conocer a Dios y por eso venimos y apartamos este tiempo, este horario, hacemos el esfuerzo que tengamos que hacer, dejamos algunas cosas de lado porque entendemos que necesitamos conocer a Dios. Y sobre esa frase está basado el tema que hoy vamos a considerar, conocer a Dios. Hay un texto que está en Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24, que es con el que vamos a iniciar, está allí en la presentación, y dice: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Es un texto contundente, es un texto de esos que están en la palabra de Dios, que son como una roca, que son firmes, que de esos textos, aunque toda la Biblia es imperecedera, pero ese texto, lo que dice allí acerca de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere, no ha cambiado ni cambiará, y nos confronta con nuestro vivir, con nuestro entender. Pero lo que podríamos decir de entrada, y insisto en lo que nos vamos a ocupar hoy, es que Dios desea ser conocido. Dios quiere ser conocido. ¿Y sabe que Él es el gran desconocido? Que casi nadie le conoce y que inclusive en medio de su iglesia, en medio de los suyos, Dios es desconocido. Pero Dios quiere ser conocido y quiere ser conocido de nosotros. Dios quiere ser conocido de cada uno de nosotros. Dios quiere que usted le conozca. Dios quiere que usted le conozca. Y si alguno de nosotros dice, no, pero ya yo le conocí, no, es que no tenemos ni idea. El escritor dice, lo que conocemos de él apenas es un leve susurro. Dice, apenas rozamos el borde de sus vestiduras. No tenemos idea de quién es Dios. No tenemos idea de la grandeza de Dios. No tenemos idea de cómo es nuestro Dios. Y solamente hemos escuchado ciertos ecos, cierta fama de Él ha llegado a nuestros oídos. Pero Dios desea que le conozcamos, Él quiere ser conocido de nosotros, que no nos quede duda. Dios quiere ser conocido de nosotros, especialmente de los suyos. Dios quiere ser conocido de todos, pero especialmente de los suyos. ¿Sabe que la gran tragedia de la humanidad es que en su gran mayoría, la gente, las personas en todo el mundo viven desconociendo por entero la voluntad de Dios, la persona de Dios y su obrar? No importa cuántos seamos sobre la tierra, 7,000 millones de personas, más todos los que han pasado en las generaciones pasadas que nos han antecedido, pero la gran mayoría de los habitantes de esta tierra, la gran tragedia es que no han conocido a la persona de Dios. Y por vivir en ese estado, por vivir sin conocer a Dios, es que el mundo ha tenido la historia que ha tenido. Piensen eso por un minuto, por unos segundos. Si la mayoría de las personas conocieran a Dios, nuestra historia sería diferente. Habría sido distinta la historia de todas las naciones y nuestra realidad actual como mundo, como humanidad, también sería diferente, completamente diferente. ¿Por qué hemos vivido como hemos vivido? ¿Por qué el mundo está como está?
Y entonces una respuesta es porque el mundo no conoce a Dios. Cuando decimos el mundo, decimos la gente, las personas no conocen a Dios. Y cuando pensamos en la iglesia, y entonces ¿por qué la iglesia está como está? Porque la misma iglesia, para dolor y para vergüenza, tampoco conoce a su Dios. Increíble, increíble. Y el conocimiento de Dios no es una opción. No es decir algo que, bueno, me convendría tomar, voy a ver si me decido a conocer un poco más a Dios. No es una opción. No tenemos la opción de escoger si decidimos conocer o no conocer a Dios. Aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos, el conocer a Dios es la más grande de nuestras necesidades. ¿Usted piensa que necesita dinero? ¿Usted piensa que necesita un bien material? ¿Usted piensa que necesita algo de valor en su casa? Y yo le tengo que decir en esta mañana, puede ser que necesite algo de dinero, puede ser que necesite algún medicamento, puede ser que necesite algún bien material, pero lo que usted más necesita, y no sé si usted me va a creer, pero lo que usted más necesita es conocer a Dios. Esa es su mayor necesidad, de cada uno de los que estamos en este lugar y de los que están escuchando a través de las redes o a través del video o del audio. Su mayor necesidad, permítame decirle y con todo respeto, pero su mayor necesidad es conocer a Dios. Que no le quede duda. Quisiera que no le quedase duda con respecto a ello. Y es lógico que así sea. Porque si Dios es lo más importante, si Dios es el más grande, si por Dios que estamos acá, si Dios es el que nos sostiene, si Dios es el que nos retiene aún el aliento vital, entonces lo lógico es que lo más importante sea que conozcamos a ese Dios que nos da la vida, que nos sostiene, que nos tiene acá, que nos trajo a la existencia con un propósito, que cuando Él determine nos va a llevar y allí no habrá, perdone la expresión, pataleo. Cuando Él nos llame, nos llamó. Allá ahí no habrá dinero, ahí no habrá médico, ahí no habrá nada, ya no habrá nada que hacer. Cuando Dios nos llame, nos llamó y se acabó nuestro tiempo en esta tierra. Por eso le repito, la necesidad más urgente que tenemos es conocer a Dios. El texto que leímos, que está allí en la pantalla, dice el Señor, porque es que no es que lo dice el hombre, lo dijo el Señor, dice, no se alabe el sabio en que sabe muchas cosas. El otro no se alabe en que tiene dinero, en que tiene riquezas, en que tiene... El que es valiente, que dice, yo no le tengo miedo a nadie, que no se jacte de su valor. Ninguno de ellos se jacte de nada, dice el Señor. Algunos se jactan, se glorían de sus habilidades. Cada quien se gloría de algo. Algunos se glorían de sus habilidades, de sus capacidades, de que son muy buenos en lo que hacen, de que saben hacer las cosas. Otros se jactan de su valor, que tienen la osadía de atreverse a hacer cosas que los demás no hacen. Y dicen, yo sí lo hago. Y se proponen y lo hacen. Y se jactan de eso y se sienten fuertes con eso, se sienten poderosos con eso, porque se atreven a hacer cosas que los demás ni siquiera intentan. Otros se felicitan porque le han sacado provecho a la vida y han hecho fortuna, han hecho riquezas, han construido imperios, literalmente. Otros se sienten orgullosos de sus conocimientos, de sus certezas. Creen que pueden juzgar todas las cosas y tener la opinión sobre todas las cosas que suceden, certezas que han alcanzado en la vida. Y así la mayoría de nosotros, mis hermanos y amigos, tenemos nuestros puntos de apoyo, tenemos nuestras certezas, tenemos nuestros logros, tenemos nuestras conquistas que hemos logrado a través de los años. Y podemos decir, yo sé cómo criar un hijo, yo sé cómo cuidar una familia, yo sé cómo salir adelante con un trabajo, yo sé cómo defenderme ante la vida, yo sé de quién cuidarme, yo sé cómo moverme. Y puede que sea cierto. Y de hecho es necesario que así sea, que aprendamos en la vida a desenvolvernos, que aprendamos a salir adelante de la mejor manera posible ante la vida. Pero, de ninguna de esas cosas vale la pena jactarse. ¿Sabe?
Creo que hay una imagen, hay unas imágenes allí. Mire eso que está allí. Los artistas, ¿dónde están los artistas de acá? Samuel, una escultura de arena. Eso es arena. Eso es una escultura de arena. La siguiente. Tremendo. ¿No le parece tremendo? Es un artista, pero es una escultura de arena. También un castillo con todos los detalles de arena. Allí está la orilla de la playa. Basta que venga el chaparrón de agua, y se va a deshacer. La siguiente. Dígame eso. Dragones, no sé, dinosaurios, unos niños acá, aquello, el otro. Uno se asombra de ver lo que el ser humano puede hacer. Coloco esto solo como ejemplo e intencionalmente estas esculturas de arena, admirables. El reflejo de lo que Dios le dio al ser humano, lo que Dios nos entregó, qué cosas, lo que el Señor nos entregó, las capacidades que usted tiene. Y usted quizás no sabe que usted tiene capacidades, pero asombrosas dentro. Y no sé si usted las ha explotado o no las ha explotado, pero todos tenemos capacidades que nos asombrarían a nosotros mismos. Nos las dio nuestro Creador. El Dios creador, el Dios artista, el Dios maravilloso, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo el universo de la nada, que Él mismo lo imaginó y como lo imaginó lo plasmó y lo creó y lo trajo a la existencia. Pero, todas nuestras obras, todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, todo lo que los hombres hacen sin conocer a Dios, son como castillos de arena. Todo lo que hagamos en la vida sin conocer a Dios es como un castillo de arena. Y allí estará, solo por un poquito de tiempo. Y solo es cuestión de tiempo de que algo venga y lo desbarate por completo y no quede nada. Y cuando partamos de esta tierra, si no cultivamos una relación con Dios, todo lo que hicimos en la vida se perderá. Arena. Dios dijo, del polvo te formé, al ser humano, y al polvo volverás. Porque el hombre le dio la espalda al Creador. Dios nos hizo para la vida. Dios que es vida nos hizo para la vida, pero como el ser humano le dio la espalda a su Creador, Dios le dijo, al polvo vas a volver. Y es lo que hemos visto. Imperios se han levantado y así como se han levantado han caído. Y ya hoy son solamente historias, no quedaron. Nosotros mismos estamos de paso en esta tierra. Y ese es el gran problema, mis hermanos y amigos. Nos podemos creer muy fuertes, nos podemos creer muy sabios, nos podemos creer muy capaces, pero si no conocemos a Dios, si no nos damos a la tarea de conocer al que nos trajo a la existencia, todo lo que nosotros hagamos se perderá, volverá al polvo. Por otro lado, quiero decirle, si Dios está ausente de nuestras vidas, vamos a estar equivocados en todo, en casi todo vamos a estar equivocados. Si Dios está ausente en la vida de una persona, si Dios está ausente de mi vida, si Dios está ausente de su vida, usted va a vivir equivocado. Va a vivir equivocado en casi todos los asuntos del vivir. La vida nuestra es muy corta. ¿En qué año nació usted? No lo diga. Pero usted no tiene 100 años sobre la tierra. ¿Cuántos tiene? Yo llevo 51. Pero la vida nuestra es muy corta. El mundo y las civilizaciones tienen... El Señor Jesucristo nació hace casi 2000 años. A donde quiero invitarle, a donde le quiero dirigir es al siguiente hecho. Si nosotros tuviésemos una vida muy larga de miles de años, nosotros miraríamos y diríamos,
como decimos de las cosas nuestras, hoy decimos, antes se vivía mejor, pero si nosotros fuésemos mucho más atrás, muy atrás, muy atrás, el mundo era una selva, porque el mundo estaba en completa oscuridad, sin conocer a Dios. Y la gente vivía equivocada. Nosotros tenemos un poquito de luz en nuestras sociedades por la influencia del Evangelio, por la influencia del cristianismo. Porque hay una influencia del cristianismo, los padres cuando tienen a sus hijos, por decirle algo, lo llevan a un sacerdote para que los bendiga. No compartimos eso, pero lo que le quiero decir, hay cierto temor de Dios, porque hay la influencia del cristianismo. Los padres todavía hoy en algunos lugares le dicen a los hijos que Dios te bendiga, que Dios te favorezca, porque hay cierto temor, porque hay cierto conocimiento, porque hay cierto entendimiento de que Dios está allí presente. Pero antes no era así. Y como había ausencia de Dios, ¿sabe qué sucedía? Los padres llevaban a sus hijos y los asesinaban sobre una roca y mataban a los recién nacidos con un cuchillo y lo ofrecían a los demonios. Y porque la vida era así, el mundo era caótico y oscuro y no había ley, no había respeto de nada. Orgías, inmoralidad, las cosas más atroces, las cosas más repulsivas. Y ese era el mundo. A ese mundo vino el Señor Jesucristo. Terrible, perdido, corrompido hasta la médula. Corrompido hasta la médula. Las personas orando delante de un palo, las personas arrodillándose ante un becerro, los otros adorando un gato, los otros adorando un perro, los otros adorando no sé qué. La luna, el cielo, sacrificios humanos, inmoralidad sexual, orgías, violencia. Terrible. Nosotros hoy estamos resguardados por las leyes. ¿De dónde surgieron todas las leyes que tienen casi uniformemente todas las naciones? Donde está penado y castigado el homicidio, donde está censurado el robar, donde está prohibido hacer violencia contra el otro. ¿De dónde salieron esas leyes? Si no es de la influencia de la ley de Dios que recibió Israel, de los 10 mandamientos que se hicieron casi universales, y la influencia del cristianismo. La influencia del cristianismo en toda nuestra sociedad. Pero si el Señor Jesucristo no hubiese venido y si Dios no hubiese dado los 10 famosos 10 mandamientos al pueblo de Israel, el mundo hace tiempo que hubiese colapsado en su podredumbre y en su oscuridad, ajenos de Dios. Sin embargo, vivimos todavía sin conocer a Dios. Los padres nuestros, los padres de nuestra raza aceptaron la propuesta de Satanás en el Edén y decidieron desobedecer a Dios. ¿Decidieron ir tras el conocimiento? Sí, porque Satanás les dijo, cuando desobedezcan a Dios, ustedes van a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Y dice la Biblia que la mujer vio que el fruto del árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y esa es la tragedia que hasta hoy nos acompaña. La gente quiere sabiduría, pero sin Dios. La gente quiere conocimiento, pero sin Dios. La gente quiere saber y quiere disfrutar del conocimiento, pero sin tener ninguna relación con el Dios que nos dio el entendimiento. Esa es nuestra gran tragedia. Y eso se ha vuelto contra nosotros. Y es lo que nos ha castigado todo el tiempo, a la humanidad, quiero decir. En 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, ya iban, 60, 70 millones de muertos. Y los hombres de ciencia crearon la famosa bomba atómica. Nunca se había usado. Y decidieron usarla
contra Japón. Lanzaron 2 bombas creo que en 3 días sobre Hiroshima y Nagasaki, bombas atómicas. La primera de estas bombas aniquiló a 120.000 personas en un segundo. 120.000 personas, destruyó en un radio de no sé cuántos kilómetros todo lo que había. Y los que no estaban tan cerca recibieron el impacto de las radiaciones y toda esa cuestión y se murieron otros cuantos más, otros miles más. Y los que no estaban todavía tan cerca como para sufrir ese impacto, entonces desarrollaron cáncer, leucemia, cataratas, enfermedades. Se estima que pueden ser unas 200.000 personas las que murieron en esa oportunidad como consecuencia de estas bombas. Japón firmó la rendición y se acabó la Segunda Guerra Mundial. Eso fue en el 45. Hoy estamos en el 2022. Esa fue en aquel entonces. La siguiente. No sé si se aprecia muy bien, pero en el 45 solamente los Estados Unidos tenían la bomba atómica. ¿Qué cree usted que pasó de allá hasta aquí? La mayoría de los países potencia dijeron nosotros también queremos unas bombas de esas. Y comenzaron la carrera armamentística en ese sentido. En la actualidad, hoy, 2022, se estima que hay 9 estados, 9 países en el mundo con capacidad nuclear comprobable. Estos son Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte. De acuerdo con las estimaciones del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz, existen nada más y nada menos que cerca de 13.000 armas nucleares. 13.000 armas nucleares en el mundo. 13.000 armas nucleares. El 90% de estas armas le pertenecen a los Estados Unidos y a Rusia. ¿Por qué cree usted que hay tanta preocupación ahorita con el asunto de Rusia y Ucrania? Se dice que en Estados Unidos hay cerca de 5.500 ojivas nucleares. Se dice que Francia tiene 290 misiles nucleares, que el Reino Unido tiene 225 misiles nucleares, que la mayor reserva de ojivas nucleares es Rusia. Se estima que en el 2021 su capacidad fue de 6.225 armas nucleares. El tercer lugar lo ocupa China. 350 misiles hasta el momento. Pakistán, 165 ojivas. India, 156. Israel, que ha sido muy reservado, se estima que Israel tenga cerca de 90. Y Corea del Norte, que todavía es una dictadura más cerrada y que nadie entra para sacar información, se estima que esté entre 10 y 40 armas nucleares. Algunas de esas armas nucleares, porque las hay de distinto tamaño y capacidad, algunas de esas armas nucleares. Siguiente lámina. Eso es una prueba. Ellos lo llaman pruebas de carácter científico. Rusia, en el 61, en 1961, Rusia probó la bomba del zar, se llamaba, una bomba de hidrógeno. Tenía un peso de 27 toneladas la bomba y 8 metros el tamaño. Una bomba capaz de hacer desaparecer a Nueva York. Una sola bomba, según las estimaciones. 3.800 veces más poderosa de la que destruyó Hiroshima y Nagasaki. Ahora yo le digo, ¿qué perspectivas cree usted que le espera a esta tierra?
¿Qué pensaría usted de alguien que se la pasa con un arma en el cinto? ¿Que la tiene de adorno? ¿Que la lleva ahí solamente porque le gusta tener el arma allí? El que está armado está dispuesto a usar lo que tiene. Y las naciones que han invertido en toda esta carrera armamentística y nuclear están dispuestos. ¿Cuáles cree usted que son las perspectivas de este mundo y de esta sociedad con todo eso que está allí? Firmaron, ordenaron a la política del desarme. No estamos para hablar de este tema. Ucrania firmó el desarme y entregó todas sus armas nucleares. Vino Rusia y está haciendo lo que está haciendo. Pero el resto de los países, nadie quiere entregar sus armas ni desarmar sus armas nucleares. ¿Qué cree usted que nos espera en el futuro como sociedad con todo esto que está acá y con la perversidad que está aquí? Con la perversidad que está acá en nuestros corazones y con las armas que están allí en reserva. ¿Qué cree usted que nos espera? Y todo esto, volvemos, porque Dios está ausente. Ausente de los laboratorios, ausente del pensamiento de aquellos que hacen ciencia, ausente del pensamiento y del corazón de aquellos que hacen la política, ausentes del corazón de aquellos que administran las naciones, ausente de la mayoría de la gente que apoya o se involucra para financiar estos proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. La gran tragedia es que Dios está ausente y es desconocido. Sin embargo, para cerrar esta nota, todo este ímpetu del mundo, todo este movimiento, toda esta rebeldía del mundo no hace más que cumplir y obedecer a lo que el Dios soberano y altísimo ha establecido para esta tierra. ¿Sabe? La Biblia dice, hasta la ira del hombre, hasta la molestia del ser humano, dará gloria a Dios, alabará al Señor. Hasta la ira del hombre obedece a los designios de Dios. De manera que lo que le quiero decir, usted dirá, entonces este mundo no es seguro. Por supuesto que no. La Biblia lo dijo desde el principio y lo dice en todas sus páginas. La vida en esta tierra no es segura para nadie. Solamente Dios ofrece seguridad. Y solamente la seguridad nuestra, ¿dónde poner la mirada? La Biblia nos dice, ponga usted la mirada en Dios. ¿Dónde va a poner usted su esperanza? Ponga su esperanza en Dios. Ponga su esperanza en Dios. Yo le digo, usted sale huyendo de acá, huyendo en el buen sentido. Pero ¿a dónde va a irse usted para estar seguro en esta tierra? Dígame, ¿a dónde va a ir usted para hallar seguridad? Y usted es libre de ir a donde usted quiera. A donde usted quiera ir puede ir, al Polo Norte, al Polo Sur, a donde usted quiera. A África, a Europa, a donde usted quiera puede irse. La tierra es del Señor y su plenitud. El mundo y los que en él habitan son del Señor. Pero lo que le quiero decir, usted no va a hallar seguridad en esta tierra. Solamente en Dios. Solamente en Dios hallará usted seguridad, esté donde esté. Y seguridad eterna. Y seguridad eterna. En tiempos donde la nación de Israel estaba, pero en franca rebeldía contra Dios, en tiempos malos para la nación de Israel, todo un digno de estudio, de reflexión, el comportamiento del pueblo de Dios, de Israel. El pueblo escogido, pero rebeldes como solamente ellos. El pueblo que recibió los pactos y las promesas de Dios, pero que de cada rato se rebelaban contra el Señor. Y eran el pueblo de Dios y no le conocían. Y ese era el problema.
y era el pueblo de Dios, pero no conocían a su Dios. Y en tiempos de gran rebeldía, Dios le dijo a la nación de Israel lo que iba a hacer en el futuro. La siguiente cita. Dios les dijo a ellos: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y no enseñará más ninguno a su hermano, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Y es una palabra preciosa, llena de significado, de gran alcance. Dios le dice: voy a hacer un pacto nuevo con ustedes, le dice a la nación de Israel. Y el pacto va a consistir en que yo voy a darles mi ley en su mente y la voy a escribir en sus corazones. ¿Y para qué? ¿Para qué dice Dios que le va a dar la ley en su mente y la va a escribir en su corazón? Dice: para que todos me conozcan. Para que finalmente todos me conozcan. Dice: desde el más pequeño hasta el más grande. Dios quiere ser conocido de los suyos. Dios quiere ser conocido de su pueblo. Y aunque esa palabra fue dada para Israel, y yo le invito, cuando usted lea la Biblia, trate de discriminar un poco. Esta palabra que está aquí, ¿es para Israel o es para la iglesia? Es importante hacer esa distinción. Por no hacer esa distinción, hoy vemos cada sinsentido en medio de la iglesia. Cristianos que quieren vivir como judíos, cristianos que quieren guardar el Sabbat, cristianos que están haciendo fiestas de primicias en las iglesias. Pero por favor, ¿dónde estamos nosotros parados? ¿Dónde vemos nosotros en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, cada una de estas cosas? Hay cosas que Dios ordenó para Israel, hay cosas que Dios estableció para Israel, hay cosas que pertenecen al primer y antiguo pacto. Y hay cosas nuevas que pertenecen al nuevo pacto y en los cuales está la iglesia. Tenemos que hacer esa diferencia y usted tiene que pedirle al Señor que le dé discernimiento, que usted pueda discriminar y saber: esto es para Israel y esto es para mí. Esto era para aquel tiempo y esto era para ahora. Porque si no, vamos a tener que hacer una reunión todos los hombres, buscar un cuchillo bien afilado y vamos a comenzar por circuncidarnos. Porque será un mandamiento perpetuo. Entonces, ¿y cómo si era perpetuo ahora no tiene validez? Por favor, porque hay otro pacto. Hay otro pacto. Se comenzaron a convertir los gentiles, los extranjeros. Hechos capítulo 15, y la iglesia entró en un conflicto. ¿Qué vamos a hacer con esta gente extranjera que no conoce la ley? Se están convirtiendo. Y dijeron unos: no, hay que enseñarles, hay que circuncidarlos y hay que enseñarles que guarden toda la ley, todos los mandamientos de Moisés. Dice: pero si nosotros mismos que somos judíos no hemos podido guardar esos mandamientos, ¿cómo vamos a esperar que ellos puedan guardarlos? Y después de mucha discusión, dijeron: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerles ninguna otra carga, sino esto, esto y esto. Hay diferencias algunos teólogos lo llaman de dispensación. Vamos a decir de época, o si lo quiere más sencillo, diga de pacto. La Biblia nuestra, usted sabe, nosotros acostumbramos decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra más exacta sería Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y entonces, esas diferencias es importante notarlas. Pero Dios le dijo a ellos eso. Pero ahí hay algo para nosotros, que no somos israelitas, que no somos judíos, que no tenemos que ser judíos ni israelitas, somos venezolanos, somos gentiles, convertidos por la misericordia de Dios, creyentes por la misericordia de Dios. Pero Dios dijo: es necesario, y dice que ellos me conozcan. Y Dios dijo: para que me conozcan, les daré la ley en su mente y en su corazón. Y yo quiero decirle en esta hora que la palabra de Dios esté presente en nosotros es de suma importancia. Es importantísimo que usted entienda la palabra de Dios. Cuando allí dice que Dios dice: la voy a dar en su mente
tiene que ver con el entendimiento. Tenemos que entender la palabra de Dios, tenemos que procurar entender la palabra de Dios. Y si a veces no entendemos, tenemos que darle vuelta y pensar, Señor, ayúdame a entender esto. No, estoy enredado con esto, pero quiero entender. Es importante entender la palabra de Dios. El Evangelio necesita ser entendido. No, el Evangelio no puede operar sobre la base de la ignorancia. El Evangelio no puede operar ni transformar nuestras vidas sobre la base del desconocimiento ni de la ignorancia. Nadie podrá ser salvo a menos que entienda el mensaje del Evangelio. Tiene que ser entendido. Tiene que ser entendido para poder ser creído. Aunque la persona sea analfabeta, como millones de millones han habido analfabetas que no pueden leer, eso no es impedimento para entender. La persona oye, como dice la Biblia, y por escuchar viene la fe, entiende, cree, y dice la Biblia, es justificada, es perdonada y es salva. Aunque no sepa leer ni escribir, pero tiene que ser entendido. Tiene que ser entendido. Entonces Dios dice que daría su palabra en la mente. Que la palabra de Dios que esté en nuestra mente nos habla de la necesidad de que la entendamos racionalmente. El Evangelio es lógico. Hay una lógica, pero muy fuerte y muy marcada en el Evangelio. Dios no es un Dios de sinsentidos. Y si a veces nos parece que lo que Dios hace no tiene sentido, es solo cuestión de tiempo. Después veremos que en todo en Dios está, pero completamente estructurado. Todo en Dios tiene y viene así, ve causa, efecto, relaciones. Esto influye sobre esto influye sobre esto. Todo lo que Dios hace está concatenado. Por eso que cuando usted lee la Biblia de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted encuentra que todo hay una cohesión perfecta, no hay contradicción, todo ensambla, todo. Y cuando algo no ensambla, cuando algo no cuadra, hay algo donde nos estamos equivocando. Tenemos que buscar hasta darle y hallar la caída para que cuadre. Porque todo en Dios tiene ese orden. ¿Sí me explico? Entonces, Dios nos da la palabra para que la entendamos. Por supuesto, usted tendrá que estudiarla, usted tendrá que meditar, usted tendrá que pensar en ella. A veces pasamos 5 años, 10 años en una universidad para entender el comportamiento de algo mecánico, de algo biológico, de algo físico. ¿Cuánto cree usted que necesitamos pasar en la palabra de Dios para entender al Dios eterno? Imagínese. Y a veces venimos al culto, a la reunión, y escuchamos la palabra y nos olvidamos. ¿Y usted cree que así vamos a profundizar en nuestro conocimiento de Dios? Nos pasa muchas veces como dice Santiago, vamos al espejo, doy la vuelta y me olvidé. Trate de que no le suceda así. Que usted viene el domingo, escucha la palabra y se olvidó de la palabra y ni la pensó, ni la recordó, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado. Y el domingo, ¿de qué predicó el pastor la semana pasada? De la Biblia. ¿Pero qué dijo de la Biblia? Bueno, de Dios. Tenemos que poner un poquito más de detalle, de empeño. Le he pedido a los líderes de ministerio, tomen la prédica de los domingos, trabajenla con sus grupos, los hombres, las mujeres, los diáconos, tomen las prédicas, es importante, tenemos tantas ventajas, la mayoría, algunos no las tienen, pero muchos las tienen, y si usted tiene una ventaja y no la usa, usted es responsable. Si usted tiene un teléfono inteligente, usted puede escuchar la prédica todas las veces que usted quiera, porque ahí está grabada y la puede escuchar y escuchar y escuchar. ¿Me explico? Entonces, tenemos posibilidades de pasar tiempo reflexionando en la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios. Pero Dios dice, no solo la voy a dar en su mente, sino que la voy a escribir en su corazón. ¿De qué nos habla?
¿De qué quería Dios transmitir con eso de que voy a escribir su palabra, mi palabra en sus corazones? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. El amor se cultiva. Eso de amor a primera vista no existe. Aunque cuando yo vi a Zoraida. Pero eso es eso no basta, lo que le quiero decir. Tiene que venir el trato, tiene que venir el conocimiento, tiene que venir el pasar tiempo juntos para que se dé el amor. Si me explico, usted me entiende, ¿verdad? Con la palabra de Dios pasa igual. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Y la única forma de que aprendamos a amar la palabra de Dios es que pasemos tiempo con ella. La única forma de que usted aprenda a amar la palabra de Dios es que usted pase tiempo con ella, que usted se ponga a leer, si usted se ponga a leer y descubra que en ella hay lo que hay dulzura, que hay belleza, que hay cosas admirables, que hay poder, que hay sabiduría, que hay eternidad, que hay medicina, que hay de todo allí. Que Dios está allí en su palabra. Dios está allí en su palabra. Nos habla a través de su palabra. Su Espíritu obra a través de su palabra. Hay promesas maravillosas allí que si nosotros logramos encontrarlas, pescarlas y traerlas para nuestra vida, van a hacer maravillas en nosotros. Pero usted tiene que ir con su anzuelo a pescar esas promesas y a encontrarlas y a ver cómo se apropia usted de ellas. Porque aunque yo se lo diga, usted necesita apropiarse personalmente de ellas. Yo no puedo hacer que usted se la apropie. Yo le puedo decir, allá está, pero a usted le toca ir y trabajar hasta que esa promesa usted la logra agarrar. A veces son escurridizas, a veces se nos escapan, a veces pensamos que las tenemos y cuando la vamos a buscar, no está. Usted me entiende más o menos lo que le quiero decir y perdone mis torpezas. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios y con eso se refiere a lo que dice escribirla en el corazón. Dios se dará a conocer a aquellos que se disponen. Dios se dará a conocer a aquellos que se disponen a entender su palabra y amar su palabra. A los que no quieren disponerse, Dios no se dará a conocer a ellos. Suena duro, pero eso es lo que vemos en las Escrituras. Eso es lo que le dijo el Señor a todos los que estaban allí. Pedro le dice, Señor, ¿por qué nos dices a nosotros esto y a ellos no? Y el Señor dijo, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no quiere tener, no, hasta lo que tiene se lo van a quitar. Esto es congruente con los otros principios que la palabra de Dios nos manifiesta. Dios honra a los que le honran. Dios se revela y se manifiesta a los que preguntan, a los que le buscan, a los que se disponen para con Él. Mi pregunta es, ¿cómo estamos nosotros con eso? ¿Cómo está usted con relación a ese hecho? Hace unos 750 años, unos 750 años antes de la venida del Señor Jesucristo, el profeta Oseas habló y dijo las siguientes palabras. Dijo, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Mire esa preciosa frase. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esas palabras, a mi entender, reflejan la esperanza de la promesa de que Dios, el Señor, iba a visitar a su pueblo y el profeta lo ve como una realidad.
Cuando Dios entonces dice, nosotros vamos a conocer al Señor y vamos a seguirle conociendo. Fíjese que Él no dice, lo conoceremos y se quedó allí, ya, lo conocí. Dice, conoceremos y proseguiremos en conocerle. Claro, Dios es infinito. Dios es infinito, tan grande, tan extraordinario, tan sublime. ¿Sabe? No nos alcanzará la eternidad para conocer a nuestro Dios. Tan grande, tan maravilloso, tan sorprendente, tan lleno de profundidades, tan glorioso. Pasarán millones de años y nosotros estaremos todavía boquiabiertos, asombrados, descubriendo a nuestro Dios maravilloso. Bendito su nombre. Por toda la eternidad continuaremos conociendo y descubriendo al infinito y todopoderoso Señor y Dios. Pero mientras estamos acá, que hemos comenzado, y usted que tal vez vino y está visitando, y usted que tal vez está escuchando por primera vez, le digo, comience desde ya. Ese texto dice que cuando comenzamos a conocer a Dios, vienen sobre nuestras vidas como lluvias de bendición. Dios trae sobre nuestras vidas lluvias de bendición, lluvias en las etapas tempranas de nuestra vida, si usted es joven, si usted es adolescente, si usted es un muchacho, si usted es un adulto joven, lluvias en esa etapa buena, hermosa, preciosa de la vida. La juventud es un tesoro, la juventud es algo maravilloso. ¿Quién que ha envejecido no quisiera volver a ser joven? Una maravilla la juventud. Pero Dios promete no solamente derramar lluvias de bendición en la juventud, sino también en las etapas tardías de nuestra vida. Dios promete también entonces derramar lluvias de bendición en las etapas de nuestra madurez o en las etapas de la vejez, en las etapas tardías y finales. Pero hay otro aspecto contenido en esta frase de Oseas. Bueno, es el que acabo de mencionar. Dios viene a nuestro encuentro con lluvias de bendición. ¿Qué le digo? Estamos como a la orilla del precipicio. Dios es el océano. Láncese. Láncese. Decídase a lanzarse al océano que es Dios y su persona. ¿Qué más va a esperar? ¿Qué más va a esperar? ¿En qué más se va a ocupar? Decídase a lanzarse al océano que es Dios y su persona. Decídase a entregarse al Señor, a buscar al Dios que le trajo a la vida, al Dios que le trajo a la existencia, al Dios que le dio todo lo que usted tiene, porque todo lo que usted tiene lo ha recibido de Dios. Decídase a darle honor y gloria a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso. Usted está acá por causa de Él, en esta vida quiero decir, y aún en este lugar. Finalmente, le invito a que consideremos cómo el conocer a Dios es el todo de la fe. Porque si decimos que dentro de todo el mensaje, entonces sí, lo más importante y lo que resume todo, el todo de la fe es conocer a Dios. El todo de la fe es conocer a Dios. El objeto de la fe es conocer a Dios. El objeto por el cual estamos acá es para conocer a Dios. El objeto de la vida, el sentido de la vida, el propósito de la vida es que conozcamos a Dios para todo lo que eso conlleva. Pero comienza por allí, por conocer a Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo,
Hablamos de la vida eterna, pero ¿qué es la vida eterna? A fin de cuentas, dijo el Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. ¿En qué? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, esto es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. ¿Sabe? La visión más admirable, más esplendorosa posible a la que podemos aspirar es conocer a Dios. ¿Qué es lo más grande que usted podrá experimentar en su vida? No sé qué viene a nuestro pensamiento, qué viene a nuestra imaginación, qué viene a nuestro corazón. ¿Qué es lo más grande que le podría pasar a usted en su vida? Y le diría hoy que usted pueda conocer a Dios, es lo más grande que le podrá pasar en la vida. ¿Qué es lo más asombroso que usted podría llegar a ver? Que usted pueda conocer a Dios. Eso sería lo más admirable. ¿Qué es lo más extraordinario que usted podría experimentar? La emoción más grande que usted dice, bueno, pero eso me dejó. Y le vuelvo a decir, la emoción más grande, más profunda, más intensa que yo podría experimentar es que conozcamos a Dios. Y en ese conocer a Dios nos descubramos como Él es verdaderamente. Eso es lo más grande que nos podría pasar, que podríamos experimentar. Por otro lado, el peor de los engaños que podríamos abrazar es creer que las cosas materiales son mejores que Dios. El peor de los engaños es creer que la felicidad nuestra la vamos a encontrar lejos de Dios. El peor de los engaños es vivir tras buscando algo que nos dé alegría, y la alegría nuestra, y más que alegría, está en Dios. Está en Dios. El Señor pronunció esas palabras, y yo creo que esas palabras constituyen el broche de oro en toda la Biblia. El broche de oro en toda la Biblia para cerrar el tema del conocimiento de Dios. Desde que comenzó en el Antiguo Testamento con Moisés, hasta yo creo que estas palabras, que las dijo el Señor Jesucristo, y porque el Señor Jesucristo es el Dios eterno, y porque el Señor Jesucristo es divino, si alguien sabe de lo que estaba hablando es el Señor Jesucristo. Y entonces Él dijo, esta es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo. Conocer a Dios. Es la definición más práctica, más concisa, pero por otro lado más profunda. Más profunda. Porque entonces decimos, ¿y cómo llego a conocerle? Y llevamos casi una hora hablando de esto y apenas no hemos entrado en tema. ¿Y cómo llego a conocerle? ¿Y qué me puede facilitar el que le conozca? ¿Qué me puede estorbar el que le conozca? ¿Qué me puede impedir que le conozca? ¿Y qué necesito para conocerle? Y tantas cosas se desprenden de este hecho. Pero este texto nos dice que la vida eterna está unida. La vida eterna está ligada, está unida en dependencia y en consecuencia de la realidad y experiencia del conocer a Dios. La vida eterna está unida al hecho de que la persona experimente la realidad de conocer a Dios. Si conoce a Dios, tendrá la vida eterna. Si no conoce a Dios, no hay vida. No hay vida. ¿Sí me explico? No porque lo diga yo, porque lo dijo el Señor Jesucristo. Porque lo dijo el Señor Jesucristo. Por otro lado, fíjese que dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero.
porque no hay otro Dios, no hay muchos dioses, no hay varios, el único Dios verdadero. ¿Y que conozcan a quién? Sí, porque entonces con esto, ese conocer a Dios, ese conocer al Dios verdadero ocurre única y exclusivamente a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Única y exclusivamente por medio de Jesucristo y su evangelio. Nadie podrá conocer a Dios aparte de Jesucristo. Es imposible. Nadie podrá llegar a conocer a Dios aparte del evangelio de Jesucristo. Eso no existe, eso es imposible. Por eso la Biblia dice, y repito, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan 5:12. ¿Está esa cita? No recuerdo. Por eso la Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Uno desearía en su ignorancia que hubieran otros medios para encontrarse con Dios. Pero no hay otros medios establecidos para encontrarse con Dios, solamente Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la puerta, dijo el Señor Jesucristo. Y dijo, el que por mí entrare será salvo. Por eso la urgencia de que la iglesia, de que usted, si usted es cristiano, usted tiene que buscar por todos los medios posibles de hablar de Jesucristo a sus amigos, a su familia. Tiene que buscar la manera, y si usted le da pena, tiene que pedirle al Señor que le quite la pena, y si usted no sabe cómo, usted tiene que pedirle al Señor que le ponga palabra. Pero es urgente, es un asunto de vida o de muerte, porque solamente en Jesucristo hay salvación. Porque solamente a través de Jesucristo la gente podrá conocer a Dios. Es importantísimo. Y además nos ha sido mandado, es un mandato que tenemos como creyentes, como iglesia. Así a usted no le guste hablar, usted tiene una encomienda de Dios. Así a usted sea una persona tímida y que no le gusta hablar, usted tendrá que hacerlo. Vergüenza le debería dar que usted se la pase compartiendo distintas tonterías por los estados en sus teléfonos inteligentes y que usted no comparta la palabra de Dios. Y no le digo que no comparta otras cosas porque uno tiene muchos intereses al fin y al cabo. Pero si usted es cristiano y se considera cristiano, usted tiene que buscar la forma de compartir la palabra de Dios. No es si le gusta, está obligado por mandato del Señor, no por mí. Yo solamente le recuerdo lo que dice la palabra de Dios. Es su obligación testificar, es su obligación tratar de compartir las buenas nuevas, es su obligación tratar de hacerlo. Dios es la fuente de vida. Dios y solo Dios es la fuente de vida, de todo tipo de vida. No hay nadie que tenga vida que no la haya recibido de Dios. Ni un microbio existe por su propia cuenta. Esa teoría que nos enseñaron en el colegio hace unos años, la teoría de la generación espontánea, una estupidez. De la nada, nada sale. De la nada, nada sale. Eso es absurdo, es ilógico. Eso no tiene sentido. Que de la nada surja algo y que luego de lo caótico surja el orden y la belleza. Eso es ridículo, absurdo. Eso no tiene sentido. Eso es absurdo, eso es ilógico, eso es para estúpidos o para gente que tenga el corazón cerrado para con Dios. Dios es el creador, Dios es el arquitecto supremo, Dios es la mente brillante y superior. Bendito su nombre. Dios nos dio inteligencia. Dios nos creó seres racionales, inteligentes y creativos. No venimos del mono, por mucho que algunos se parezcan.
Perdón, me echando broma. Pero es verdad, no venimos del mono. No venimos del mono. Dios creó a un ser humano perfecto. Somos humanos diferentes desde el mismo inicio de la creación. Dios hizo al hombre, dice la palabra de Dios, a su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios es el autor de la vida. Toda vida procede de Dios. Sea vida biológica o sea vida espiritual, procede de Dios. Sea vida temporal o sea vida permanente y eterna, toda vida procede de Dios. Dios es el único que tiene la inmortalidad. Dios es el único que existe por sí mismo. Dios es el Dios eterno, solamente Él. Y Él regala la vida eterna a quien Él quiere. Y solamente Él la puede regalar. Y nadie se la puede ganar por sus propios méritos. Y nadie la puede ganar porque se la ganó. No, nadie se la gana. Todos la reciben, los que la reciben inmerecidamente, sin merecerlo. Por la gracia de Dios, por la justicia de Dios. Porque Dios hizo posible el milagro cuando el Señor Jesucristo murió en esa cruz. Si el Señor Jesucristo no muere en la cruz, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay perdón, no hay justificación. Pero porque Él murió y pagó el altísimo, el infinito precio, entonces las personas pueden ser salvas aunque no lo merezcan, si confían, si conocen, si reconocen y abrazan el mensaje del Evangelio. Ya estamos por terminar. En este mundo, en esta tierra ocurren muchas tragedias, muchas cosas dignas de lamentar. A todos nos pasan cosas trágicas. Pero la peor de las tragedias es pasar por esta tierra y salir de ella sin conocer a Dios. Esa será la peor de las tragedias que nos pudiese ocurrir. Que estemos sobre esta tierra y salgamos de esta tierra sin conocer a Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios siempre se dirige a los vivos? A los que estamos vivos. ¿Para qué? Para decirnos, para recordarnos, para alertarnos de que nuestra vida en esta tierra es temporal, de que nuestra vida es pasajera. Para advertirnos que la vida es pasajera y que en Dios está escondida la inmortalidad. Ese deseo que tenemos de vivir para siempre está escondido en Dios, está en Dios. Y nos ha sido manifestada esa inmortalidad por la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no resucitó, estamos como unos bobos perdiendo el tiempo aquí semana tras semana. No tiene sentido. Si Jesucristo no resucitó, no tiene sentido lo que hacemos, pero la verdad maravillosa es que Él resucitó de los muertos para decirnos de que Dios resucita a los muertos, para decirnos que en Él hay vida eterna y como dijo el Señor Jesucristo, porque lo dijo Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos llega la palabra de Dios para invitarnos a todos, porque eso es lo que hace, nos invita a todos a que reconociendo nuestras rebeliones y pecados nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Ese es el trono de Dios, trono de la gracia para hallar misericordia, perdón, justificación, vida eterna y paz, gratuita e inmerecidamente por medio del Señor Jesucristo. Él fue quien sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hay muchos que me están escuchando que hace tiempo han debido decidirse y hacer lo que tienen que hacer. Decidirse a conocer a Dios. Bendito Padre Celestial,
Solamente usted nos conoce. Usted que nos creó, usted que nos trajo a la existencia. A veces no nos entendemos a nosotros mismos siquiera. Pero le damos gracias que hoy estamos escuchando acá su palabra. Y queremos dar nuestro asentimiento, queremos darle nuestro visto bueno a su palabra y decir que es verdad, necesitamos conocerle a usted y queremos conocerle y queremos proseguir en conocerle a usted. Entendemos, Señor, por su palabra que es lo mejor que podríamos hacer y que nos podría ocurrir en esta vida, crecer en el conocimiento de usted. Le rogamos que nos ayude pues en esa necesidad, en ese propósito. Que usted mismo nos vaya quitando las vendas que nos impiden ver. Que usted mismo nos vaya limpiando y quitando los estorbos, los impedimentos del alma, de la mente, de los afectos, del corazón. Que usted haga con nosotros como prometió hacer con la nación de Israel. Que nos dé su palabra y la podamos tener allí presente en nuestro pensamiento, pero también la podamos amar, aprenderla a amar, Señor, con el corazón, con todos nuestros afectos. Podamos, Señor, admirarnos de su palabra y podamos encontrarnos con usted a través de ella. No entendemos, Señor, cómo se operan todas estas cosas, pero usted lo sabe y le pedimos que usted obre sobre nuestras vidas, que usted nos convenza, que usted nos atraiga, que usted nos atrape, Señor, que usted nos ayude, que usted nos transforme, que usted se manifieste a nosotros y despierte aún ese deseo, esa sed profunda de querer conocer más, de querer ir más adentro, de querer ir, Señor, más alto o más profundo, de querer conocerle, entenderle y conocerle, que así como decía el texto del inicio, que es usted y solo usted el que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Usted, el soberano, usted el altísimo, usted el Señor, usted en lo alto y en lo bajo, usted al principio y al final, usted, Señor, en todos y en todo. Ayúdenos a reconocerle y a darle gloria y honra pues en ese reconocimiento. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doy